La historia del arte estudia cómo han evolucionado las expresiones artísticas desde las pinturas rupestres y esculturas antiguas, pasando por las obras de Egipto, Grecia y Roma, hasta el arte religioso medieval y el Renacimiento. Movimientos posteriores como el barroco, el romanticismo y el impresionismo reflejan cambios sociales y culturales. En el siglo XX, el arte se diversifica con el cubismo, el pop art y otros estilos, continuando hoy con una gran variedad de formas contemporáneas. El arte siempre ha sido un reflejo de la sociedad y la cultura a lo largo del tiempo. A continuación les presentaré mi equipo. Amy Espinosa, Ángel Bonilla, Darla Arteaga, Carla Aréolo y quien les habla, Scarlett Estrella. Mi nombre es Carla Arévalo y les voy a hablar sobre la prehistoria, o también conocida como la Edad de la Piedra. Se divide en dos, el Paleolítico y el Neolítico. El Paleolítico fue el principio del arte, hace miles de años. Cuando vivían en cuevas, dentro de ellas hacían dibujos de animales o de la casa. También es muy conocida una escultura en forma de mujer que representa la fertilidad. En la Neolítica se empiezan los primeros principios de la arquitectura. Por ejemplo, uno de los más conocidos es el Nier, que en el español su traducción es piedra larga. Se preguntarán cómo es que pintaban, y uno de los primeros descubrimientos del hombre fue cómo hacer la candela, y la candela bota cenizas, y eso usaban para dibujar en la piedra. El arte de la Edad Antigua, que incluye civilizaciones como Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma, se caracteriza por impresionantes monumentos, esculturas detalladas y obras que reflejan la vida, la religión y el poder. Desde las pirámides egipcias y los relieves mesopotámicos hasta las esculturas griegas y la arquitectura romana. Este periodo dejó un legado duradero en la historia del arte. El arte mesopotámico de la Edad Antigua se destaca por sus relieves narrativos y detalladas estatuillas religiosas, reflejando una fuerte conexión con lo divino y lo político. En cambio, en el arte romano es conocido por su realismo en esculturas, arquitectura monumental y detallados mosaicos, frescos, que capturan la vida cotidiana y mitológica. Hola, mi nombre es Amy Espinosa y les voy a hablar sobre el arte en la Edad Moderna, que inicia entre el siglo XV y XVIII. En la primera etapa, que fue el Renacimiento en el siglo XV y XVI, marcó el inicio de la Edad Moderna. En la arquitectura se buscaba la unidad espacial en espacios que se agrupaban basándose en la proximidad de un rasgo visual. En la pintura es una temática religiosa o profana. En la escultura era una expresión figurativa, naturalista e idealizada en temas y aspectos grecorromanos. En el arte barroco surgió a principios del siglo XVII en Italia. En la arquitectura fue un periodo de historia de la arquitectura que llegó del Renacimiento. Buscaba romper reglas y proporciones estrictas y explorar nuevas formas de expresión artística. En la escultura adquirió el mismo carácter que la arquitectura, destacando el movimiento y la expresión. En la pintura fue un estilo más decorativo con predominio de la pintura mural y cierta predilección por efectos ópticos. En el clasicismo se manifestó durante el Renacimiento en civilizaciones como la antigua Grecia y la antigua Roma. La pintura y la escultura se caracterizaba por privilegiar el dibujo basado en rigurosos estudios anatómicos. Y en la arquitectura se daba gran importancia a la simetría y orden visual. También por un arte universal, idealista y armónico, claro y sobrio, que aspira a conservar las proporciones y el equilibrio. Gracias. Mi nombre es Darla Arteaga. Yo les voy a estar hablando un poquito sobre el arte en la Edad Media, o llamado comúnmente arte medieval, contemplado desde el siglo V hasta el siglo XV. Lo primero que hay que tener en cuenta es el contexto histórico de esta época, ya que mucho de su cultura o gobierno está regido por la Iglesia Católica. Esto se refleja bastante en su arte, ya que mucho de este es cristiano. El arte se usaba para enseñar o acercar a los pobladores a Dios. Por esto mismo, sus pinturas, esculturas o mosaicos eran narrativos. Otro punto importante es que la mayoría de este arte es anónimo. Una de las razones de esto es que los artistas se reunían en comunidades llamadas logias, que eran patrocinadas comúnmente por la iglesia o por algún noble.
También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los pintores o escultores no eran considerados artistas en sí mismos, eran más bien llamados artesanos. Los estilos artísticos más importantes de esta época fueron el bizantino, el románico y el gótico. El bizantino, comprendido desde el siglo V hasta el siglo XV, prácticamente toda la Edad Media, era considerado un arte rico o burgués. Una de sus características importantes es el gran uso del dorado que se dio en sus pinturas o mosaicos. Podemos ver esto en el Cristo Pantocrator en Hagia Sofía de Turquía. En su arquitectura se conservaron elementos romanos como el arco de medio punto, la columna o los mosaicos. Los materiales con los que edificaban no eran precisamente ricos, pero las decoraciones interiores sí lo fueron. Sigamos con el arte románico, comprendido desde el siglo XI hasta el siglo XII o mediados de este, siendo como el bizantino un arte burgués o aristocrático. En este arte la disciplina más desarrollada fue la arquitectura, dejando la pintura y escultura subordinados por este. Se lo llamaba también como la reavivación del arte romano, por sus muchas similitudes. Se caracterizó por su sólido y el arco de medio punto, también por la bodega de cañón o de arista. Las paredes de sus iglesias estaban llenas de pinturas y relieves que tenían función narrativa. El arte gótico, por su parte, comienza a mediados del siglo XII y finaliza en el siglo XV. Este es definitivamente el estilo más diferente de los tres, siendo considerado un antes y un después en la arquitectura. Se caracterizaba por sus grandes ventanales con vidrieras o vitrales, sus edificaciones hechas en su mayoría en piedra y por generalmente tener dos torres en el frente. La escultura también dio un cambio en este estilo, siendo más una representación de la belleza y el movimiento. Frecuentaba el oro en sus piezas y la naturalidad. La pintura fue poco desarrollada y estaba más presente en las miniaturas de los libros. Este es un pequeño resumen del arte en la Edad Media y considero que este es un tema muy interesante para investigar. La era contemporánea. La era contemporánea comenzó con la Revolución Francesa en 1789 y continúa hasta la actualidad. En esta época surgieron el romanticismo y el cubismo. El romanticismo fue el primer movimiento artístico, cultural y literario que se produjo a finales del siglo XVIII en Inglaterra y Alemania, expandiéndose luego a otros países de Europa y América. El romanticismo rompió con la idea de la ilustración y el neoclasismo y buscó destacar a través de la música, el arte y la literatura. Sus principales representantes se valieron de lo increíble, lo onírico y lo inverosímil para la creación artística. No hay que confundir el término romántico con su significado actual del romance. Algunos autores del romanticismo más destacados en letras, la música y la pintura están. Por otro lado, tenemos al cubismo. El cubismo fue el primer movimiento artístico de vanguardia del siglo XX. Nació en el año 1907 y finalizó en 1914, de la mano de los pintores Pablo Picasso y George Braque. El movimiento cubista establece por primera vez en la historia una auténtica ruptura con el arte occidental, que hasta en ese entonces se basaba en la imitación de la naturaleza y en la idea de la belleza. El cubismo representa la realidad mediante el empleo dominante de elementos geométricos, resultado de análisis y la síntesis. Los objetos no se representan como son o como se ven, sino como han sido concebidos por la mente, que lo desconstruyen en sus formas geométricas esenciales, orientando la atención al lenguaje plástico, la observación y el análisis. Y para finalizar, la era actual. Este periodo es una continuación de la era contemporánea. Se caracteriza por una diversidad de estilos, medios y enfoques, entre ellos el graffiti y el arte virtual. El graffiti es un modo de pintura o arte visual callejero, por lo general ilegal o paralegal, que es generalmente realizada en superficies amplias de espacios urbanos, paredes, portones, muros, etc. Suele oscilar entre ilustraciones más o menos abstractas hasta mensajes escritos y otras formas de intervención mediante la pintura, generalmente en stencil o aerosol. El término graffiti viene del italiano y a su vez del nombre dado a las inscripciones satíricas en espacios públicos hechas durante el Imperio Romano, conocidas como grafito, y que son su más remoto antecedente. Este término, sin embargo, se popularizó enormemente a partir de su incorporación a la cultura callejera estadounidense,
así como a los movimientos más o menos contraculturales del hip hop y distintas tribus urbanas que empleaban este tipo de formas de expresión. Arte virtual. Este arte es la habilidad de crear productos artísticos que solo se expresan en el mundo virtual, aunque se trata de una corriente relativamente nueva. Este campo ha ganado numerosos artistas digitales que generan obras de gran calidad. El arte virtual es una forma de expresión artística que utiliza tecnologías digitales para crear obras interactivas o inmersivas en entornos virtuales. Este tipo de arte puede incluir realidad virtual, realidad aumentada, entornos generados por computadora y experiencias interactivas en línea. El arte virtual expande las posibilidades creativas y permite a los artistas explorar nuevas dimensiones de interacción y percepción, ofreciendo al público experiencias novedosas y participativas que trascienden los límites del arte tradicional.